Bueno, buen día. Muchas gracias, Leandro, por la presentación. Mi nombre es Clara Llamedo. La idea de hoy es poder presentar un trabajo realizado en el servicio eh, que trata acerca de la sobrevida de los pacientes con estenosis aórtica moderada. Como background, lo que sabemos de esta entidad es que es altamente prevalente y, digamos, habitualmente se reconoce como una entidad benigna en términos de pronóstico, pero vemos que en determinados trabajos publicados recientemente, esto puede no ser así, la evolución puede ser más desfavorable de lo que creemos hoy en día. Lo que podemos ver es que el aumento de la expectativa de vida conlleva un aumento de la incidencia de enfermedad valvular degenerativa, sobre todo en nuestra población. Entonces, a raíz de esto surge la hipótesis de que los pacientes con estenosis aórtica moderada representan un grupo heterogéneo con mala evolución a mediano y largo plazo. El objetivo del trabajo es describir la sobrevida de los pacientes con estenosis aórtica moderada asintomática en cuanto a incidencia de mortalidad y mortalidad relativa a la población general sin estenosis aórtica moderada. En cuanto al diseño del trabajo, es un estudio retrospectivo, observacional, unicéntrico, llevado a cabo entre enero de 2010 y diciembre de 2017, con una mediana de seguimiento de 3.7 años, pudiendo ser en el mejor de los casos de 7 años, como podemos ver, con una pérdida del seguimiento baja, que es del 3%, representada por 26 pacientes. Los pacientes elegibles, los criterios de inclusión, eran aquellos mayores de 18 años, con una estenosis moderada, aórtica moderada, asintomática, con buena función ventricular, más del 50% de fracción de eyección, de los cuales en potenciales candidatos nos quedamos con 615 pacientes, de los cuales se excluyeron aquellos que tenían miocardiopatía no valvular, marcapasos, otro tipo de valvulopatías que fueran mayores a leve a moderadas y de la mano de esto, hipertensión pulmonar mayor a leve a moderada. Entonces, digamos, de los 615 pacientes candidatos y elegibles para el estudio, vimos que 237 en el seguimiento demostraron tener un evento. En el caso de mortalidad fue el 21.7%, siendo 134 pacientes, y 130 pacientes con requerimiento de procedimiento valvular. Entonces, el punto final primario del trabajo es incidencia de muerte por cualquier causa, y el punto final secundario es la sobrevida relativa. Entonces, como decía previamente, en cuanto a los resultados, podemos ver en este caso el gráfico de tortas, el seguimiento de nuestros pacientes, que fue con una mediana, como dije previamente, del 3.7 años, pudiendo ser de 7 años en algunos pacientes. Vemos que 21% de los pacientes fallecieron en el seguimiento y un 16%, o sea, aproximadamente, requirieron algún tipo de procedimiento valvular. Esto puede ser reemplazo valvular, TAVI o valvuloplastia. Lo interesante es que, bueno, el tiempo del procedimiento, en la mayoría de los casos, fue de 3.5 años. Esto es, vemos que la evolución es levemente, digamos, se puede decir que es acelerada, que no, es corto en cuanto al seguimiento cuando presentaron el evento, y que muchos de los pacientes, aproximadamente un 30% de ellos, al momento del evento presentaron una estenosis aórtica moderada. Esto también es un dato clínico que nos aporta información a la hora de la toma de decisiones. En este caso presento la tabla de las características de la población general y según la ocurrencia del evento, podemos ver que hay características clínicas y ecocardiográficas. En esta diapositiva podemos ver las clínicas, vemos que la edad, la presencia de diabetes, enfermedad renal crónica y fibrilación auricular fueron variables estadísticamente significativas en el seguimiento, así como también la superficie corporal. Y a nivel de las características ecocardiográficas basales, tenemos como datos importantes a tener en cuenta el volumen de la aurícula izquierda indexado, que fue estadísticamente significativo en cuanto a pacientes con y sin evento. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, vemos que si bien es estadísticamente significativa, no aporta mucha información clínica, ya que la diferencia es mínima entre ellos. Podemos ver que es un 69 versus un 66%. La masa del ventrículo izquierdo también es un dato importante.
Y en cuanto a las variables puramente, digamos, relacionadas a la valvulopatía, vemos que la velocidad aórtica pico no fue un dato estadísticamente significativo, ya que la mayoría de los pacientes, digamos, por el mismo criterio de inclusión, eran aquellos que tenían un área valvular entre 1 y 1,5 centímetros cuadrados. Eso obviamente no hay diferencias en ese aspecto, pero sí lo que podemos ver es que el gradiente aórtico medio no fue estadísticamente significativo, pero sí aquellos que en el ecocardiograma basal tenían un gradiente medio mayor o igual a 30 milímetros de mercurio. Entonces, hablando de los factores pronósticos, viendo el análisis univariado y el multivariado, podemos ver que la edad, la diabetes y la enfermedad renal crónica son variables de mucho peso, ya que tienen impacto en la mortalidad. También a nivel, como dije, de las variables ecocardiográficas, como dije previamente, la presencia de un gradiente aórtico medio al momento del ecocardiograma basal también demostró ser estadísticamente significativo. Entonces, en este caso, presentamos las curvas de sobrevida de Kaplan-Meier. Lo que podemos ver, digamos, a la derecha de la pantalla es la sobrevida observada en la población, que es, digamos, 83%, versus la esperada, que es la mortalidad, digamos, que presenta la población de Capital Federal a misma edad y sexo, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, acá nuevamente presentamos al gradiente aórtico medio, ¿sí? Que vemos que digamos, al inicio del seguimiento tener un gradiente mayor o igual a 30 milímetros de mercurio, perdón, es estadísticamente significativo. Bien. Bueno, entonces, para hablar de un poquito de las conclusiones, lo que pudimos ver en el trabajo es que los pacientes, nuestra cohorte, que son pacientes en general de edad avanzada, presenta una evolución desfavorable en el seguimiento, tal como lo demuestra la baja sobrevida relativa comparado con la población general. Esto es fundamental, vemos que estos pacientes tienen un 17% menos de sobrevida que la misma población digamos, de la capital federal, teniendo las mismas características basales, o sea que esta menor sobrevida podría explicarse por la presencia de la valvulopatía, ¿sí? Entonces, otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que hay factores de evolución adversa que los podemos ver al inicio del seguimiento de los pacientes. Esto nos permite tener un seguimiento más estrecho y, digamos, poder citar y seguir al paciente de manera, digamos, multidisciplinaria junto con equipos especializados de valvulopatía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la conclusión del trabajo. No es una entidad tan benigna como creíamos previamente, y hay factores que se asocian a peor evolución en el seguimiento. Eso es todo, muchas gracias.